Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Estamos ya partiendo la combinación clave de este viernes 14 de julio. 14 de julio, hoy día es el Día Nacional de Francia. Eran antológicas, les voy a contar, las celebraciones de la Embajada de Francia en la época de la dictadura. Ahí era casi como un oasis, llegaban todos, de todas las ideologías y de todas las tendencias. Eran convocadas a la celebración del 14 de julio en la Embajada de Francia, y no pocas cosas en términos de establecer algunos puentes se generaron al alero del coñac y el vino francés, un 14 de julio. Vamos a conversar con varias personas. Tenemos libros, una cosa muy importante, tenemos libros para regalar hoy día, 2 libros excepcionales. Uno que se lo recomiendo a todas las personas que tengan interés por la difusión de la ciencia y que sobre todo les guste entender algunas cosas que pasan en el mundo, y para eso María Teresa Ruiz, que es Premio Nacional de Ciencia, escribió este libro que se llama Hijos de las Estrellas, la astronomía y nuestro lugar en el universo. Es extraordinariamente didáctico, muy pedagógico, está llena también de fotografía y básicamente uno puede salir con un barniz muy profundo sobre cómo entender las diferencias entre las estrellas, cómo se forman, qué es lo que proveen, cuál es la diferencia entre una enana blanca o una enana café, cuál es la magia de la supernova o del hoyo negro. Todo eso está muy bien explicado, además con un glosario de términos al final del libro que permite que uno pueda además uno pueda consultar ese glosario y recuerde los términos y a qué se refieren. Muy, muy, muy buen libro. Hijos de las Estrellas, la astronomía y nuestro lugar en el universo. Es un libro, yo lo he leído ya como unas 2 veces, pero le digo sobre todo para papás que les gusta leer, al leerle a los niños, por ejemplo, antes de dormir, que normalmente lee cuentos o cosas así. Les propongo una cosa: lean libros de divulgación científica entretenida y haciéndoles preguntas. ¿Cómo se forma una estrella? Mira, descubramos cómo se forma una estrella. Y pueden salir a verla y ver todo lo que acaban de aprender, que es tan mágico como de repente un relato fantástico. Hijos de las Estrellas, lo vamos a regalar hoy día. Y el segundo libro que vamos a regalar es Crónica Secreta de la Economía Chilena, de Carlos Tromben, que lleva en su 4ª edición ya y que ha sido un éxito también rotundo. Ambos simplemente tienen que poner combinación clave, no pongan combinación viernes ni nada. Combinación clave va a ser el estándar, y su nombre, y solicitan el libro, y tenemos 2 libros para regalar. Tenemos también en el teléfono al diputado Fuad Chahín, y queremos conversar con él sobre básicamente los impactos que se pueden generar a partir de la formalización del senador Jorge Pizarro, de su partido Democracia Cristiana, y también de Fulvio Rossi, que renunció hace un tiempo al Partido Socialista. Todo esto en el entorno de los escándalos de Soquimich. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, Fernando. Aquí estoy entre Coyipulli y Angol ya. Mira, ya está lejito eso. Oye, pero si te escucho tan cerca, mira, eso sí que es de viejito. Eso es lo que diría mi abuelita ya. Fuad, entiendo que una de las primeras cosas que significa una formalización a un parlamentario, y en particular a un expresidente del partido como Jorge Pizarro, es que estaría impedido de participar en la próxima junta del 28 y 29 de julio. Bueno, sobre todo porque él mismo, ¿no es cierto?, tomó la decisión de pedir la suspensión de su militancia, cuestión que fue aceptada por la mesa directiva. Recordemos que él es parte de la Junta en su calidad, era parte de la Junta en su calidad de jefe de bancada de los senadores,
pero fue una decisión que era en parte la doctrina también del partido, que los militantes que son formalizados suspendan su militancia. ¿Y por qué la suspendan? Porque la formalización no es más que la comunicación formal de que está siendo objeto de una investigación, y por lo tanto lo que corresponde es que esa investigación pueda llevarse adelante sin ningún tipo de contaminación política, que hay que dejar que el Ministerio Público actúe sin ningún tipo de sensación, siquiera algún tipo de presión directa o indirecta, y por eso es que la democracia cristiana ha tenido esa doctrina. Yo, mira, me alegro de tres cosas que han ocurrido con esto, ya a pesar de que es lamentable la situación, pero primero que de la decisión de haber tomado en su momento yo de renunciar a la primera vicepresidencia del partido, cuando Jorge tomó la decisión de asumir a pesar de esta investigación, porque era evidente que se iba a generar un perjuicio al partido. Lo segundo, me alegro que Jorge haya tomado la decisión en su momento de dejar la presidencia de la ADC. Creo que fue un acto valorable, porque lo hizo para poder evitar justamente que se siguiera perjudicando al partido por esta situación que afectaba a su entorno familiar. Y hoy día también me alegro que Jorge haya sido el primero en tomar la decisión de pedir la suspensión de su militancia, cuestión que fue acogida por la directiva y entiendo por el Tribunal Supremo del partido, para que pueda enfrentar estas situaciones con total libertad, pero evidentemente en términos personales y sin que eso implique algún tipo de vinculación con el partido, y por eso le suspende su militancia. Estamos conversando con el diputado Fuad Chahín. ¿Qué tanto se remece el Partido Demócrata Cristiano cada vez que hay este tipo de cosas? Han acumulado una serie de este tipo de situaciones y a la que se juntan otras, como la situación de Ricardo Rincón, y todas esas cosas se van a tener que ver y discutir probablemente en la junta del 28 y 29 de julio, y puede ser bastante caldeadita la junta. Bueno, en un partido grande efectivamente siempre hay riesgo de tener problemas como esto. Yo creo que la línea que trazó, ¿no es cierto?, Carolina Goich en la elección municipal respecto a la elección de Maipú es muy nítida, muy clara, ¿no es cierto?, no llevando a Cristian Vittori, que era un alcalde en ejercicio, que probablemente si hubiese tenido respaldo de la nueva mayoría, todos los demás partidos están en condiciones de darle ese respaldo, hubiese ganado la elección. Pero Carolina Goich tomó el camino difícil, el camino duro, no lo llevó de candidato, y claro, se perdió Maipú, pero también ahí se dio una señal muy clara. Yo creo que eso también es muy importante, ¿verdad? Pero creo que es parte del debate que tenemos que hacer en los partidos. Hoy día también tenemos una institucionalidad distinta, tenemos partidos que son instituciones con personalidad jurídica de derecho público, por lo tanto los partidos tienen que también tener ciertos resguardos desde el punto de vista de su orden institucional. Tenemos tribunales supremos que toman decisiones, ¿ya? Y por lo tanto esto ya no es como antes, que eran meras decisiones políticas. Ya ahora también la decisión política también tiene que tener la compañía de decisiones jurisdiccionales que tienen los tribunales del partido, ¿no? Y perdona, dentro de esa lógica que estabas diciendo, Fuad, ¿cómo va a quedar la situación de Ricardo Rincón? Que entiendo que es bastante delicada, porque la presidenta del partido dijo que no era conveniente que fuera, después finalmente aparece yendo a la reelección. ¿Eso puede provocar algún tipo de chispazo ahí en la Junta? Creo que evidentemente va a ser un tema bastante complejo de abordar en la Junta, ¿ya? Aquí el Tribunal Supremo conoció la causa, tomó una decisión que evidentemente puede gustar o no, pero tomó una decisión el Tribunal Supremo, ¿ya? Y con todo derecho también, ¿no es cierto?, los militantes que efectivamente sientan que Ricardo Rincón no puede ser candidato, y eso lo ha dicho la presidenta del partido más de una oportunidad también, ¿ya? Van a tener que emitir su opinión, tiene que proclamar las candidaturas de diputados y consejeros regionales y senadores. Sí. Fuad, ¿me escucha? Un debate en la Junta Nacional, y yo espero que ese debate no signifique, ¿no es cierto?, una situación de un conflicto interno demasiado duro, un clima, digamos, que puede terminar absolutamente enrarecido. Yo espero, digamos, que se tenga la capacidad de ir resolviendo los temas antes de la Junta Nacional y no llegar a una especie de enfrentamiento, digamos, entre uno y otro en la Junta Nacional respecto de cualquier candidatura. Yo creo que hay que tratar de buscar una vía de solución, de tratar de llegar con un acuerdo previo. Yo espero que así ocurra.
Estamos conversando con el diputado Fuad Chahín. No fue la única persona Jorge Pizarro, que tuvo enfrentamientos con la justicia esta semana, sino que también lo fue el senador Fulvio Rossi, también por el caso Soquimich. Y él está solicitando una cosa que es interesante porque hay algunas experiencias bien cercanas en el Parlamento. Él está solicitando que lo desafueren. Porque, entre otras cosas, y eso probablemente tiene razón Fulvio Rossi, al no estar desaforado, tú no puedes participar de lo que te están diciendo en términos prácticos en el juicio. El abogado tuyo no tiene acceso a los expedientes y a las investigaciones mientras no tengas la calidad de un ciudadano común y corriente. Y por lo tanto... Además que es una cuestión bien anómala, porque claro, formaliza el Ministerio Público, pero ya hay una jurisprudencia sentada en el caso de Musi, ¿no es cierto? Sí. Que si es que no hay denuncio de querella al Servicio de Impuestos Internos, no hay posibilidad de desaforar. Y por lo tanto se formaliza una investigación respecto de parlamentarios donde no va a ser posible desaforar, porque para poder llevar adelante la investigación de delitos tributarios, recordemos que todavía existe el monopolio de su activación, de su legitimación activa, como se llama jurídicamente, de el Servicio de Impuestos Internos, cuestión que acabamos de aprobar hace 2 o 3 semanas en la Comisión de Constitución, modificarlo y que en ciertos casos, ¿no es cierto?, sea el Ministerio Público el que de oficio pueda efectivamente iniciar formalmente una investigación penal sin necesidad de querella o denuncia al Servicio de Impuestos Internos. Ahí tenemos un problema grave, porque al final se somete a una tensión enorme al Servicio de Impuestos Internos, porque si efectivamente, de acuerdo a los antecedentes que tiene el Servicio de Impuestos Internos, llega a la conclusión de que no hay delito, obviamente que en casos como estos de alta repercusión pública, la presión y el cuestionamiento va a ser enorme. Y por otro lado, ¿no es cierto?, si es que toma la decisión de querellarse en otros casos, también va a haber un cuestionamiento. Entonces, yo creo que hay que liberar un poco al Servicio de Impuestos Internos de esta tensión y esta presión, donde el nivel de discrecionalidad que tiene es tan importante que en algunos casos puede transformarse en arbitrariedad. Pero aunque no lo haga, siempre va a estar siendo objeto de un cuestionamiento político cuando hayan casos de alta repercusión pública. Por eso es que nosotros creemos que hay que objetivizar el ejercicio de la acción penal cuando se den ciertos parámetros, por ejemplo, exista la obligación de actuar, y también que en ciertos casos el Ministerio Público no necesite de la denuncia de querella al Servicio de Impuestos Internos para poder iniciar investigación penal. Aprobamos nosotros esa norma en la Comisión de Constitución que termina con este monopolio absoluto que hoy día tiene el Servicio de Impuestos Internos. Está en la Comisión de Hacienda porque efectivamente se generan cuestiones tan complejas como esto, porque aquí hay 2 parlamentarios, podrían ser cualquier ciudadano en todo caso, ya que están formalizados, pero que en realidad no va a poder avanzar demasiado esa investigación si es que no hay denuncia de querella al Servicio de Impuestos Internos, y si es que el Servicio de Impuestos Internos no ha presentado denuncia de querella porque efectivamente no estima que pueda existir un delito. Entonces, es una situación que a mi juicio hay que corregir definitivamente. Sí, además que es una situación que promueve todo tipo de pensamiento respecto de qué tanto esto es más bien a dedo y no a una suerte de ley pareja. Bueno, por supuesto, se genera un manto de duda respecto a una institución en la que nunca debiese existir un manto de duda, que es el Servicio de Impuestos Internos, y que durante muchísimos años gozó de un prestigio enorme en nuestro país, y que de alguna manera quedó en entredicho primero con el caso Johnson, ¿no es cierto?, con esta condonación multimillonaria, 52.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, a la empresa que asesoraba hasta antes de llegar al servicio, el director del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?, en ese caso Julio Pereira, ocurrió en el gobierno anterior, y ahora obviamente que también ha quedado en entredicho con las declaraciones de Jorrat, ¿no es cierto?, respecto de haber recibido algunas supuestas presiones para poder sepultar algunos casos. Yo creo que eso es algo que no puede volver a ocurrir. No podemos volver a permitir que el Servicio de Impuestos Internos pueda sufrir algún tipo de presiones por decisiones y facultades que tienen, que son muy discrecionales y que se pueden prestar para la arbitrariedad. Yo creo que todos los chilenos tienen que tener absoluta confianza de cuando actúe el Servicio de Impuestos Internos lo haga con criterios absolutamente objetivos, que la ley sea pareja, como dices tú, y para eso hay que irle
quitando esta discrecionalidad al servicio, ¿ya? Y en el caso de las investigaciones penales, obviamente que no podemos dejar al Ministerio Público con las manos total y absolutamente amarradas, que a pesar de que tenga la absoluta convicción de que hay un delito a partir de investigaciones de delitos anexos o conexos, etcétera, que pueda investigar también delitos tributarios. Eso a nosotros nos parece un despropósito absoluto. Es decir, la propia Constitución política le entrega al Ministerio Público la facultad exclusiva y excluyente de conducir las investigaciones penales en nuestro país. ¿Por qué no hacerlo respecto también de los delitos tributarios? Sí, ahí hay un punto súper interesante del que está describiendo el diputado Fuad Chahín, porque cuando el Servicio de Impuestos Internos inicia querella y solamente abarca un grupo de gente, por ejemplo, que abarcan solamente personas de la oposición, se levanta inmediatamente un grito, y a mi modo de ver perfectamente legítimo, por señalar de que esto es discriminación, sesgo, se incluye solamente a ellos. Pero cuando simultáneamente se propone, oye, entonces, démosle poder al Ministerio Público y facultades para que ellos puedan iniciar las querellas y no se esperen que vengan necesariamente del Servicio de Impuestos Internos, los mismos que alegaban que esto era discriminatorio, no se atreven a pasarle la facultad y la herramienta al Ministerio Público porque dudan del Ministerio Público. Entonces, ¿en qué quedamos, digamos? Bueno, efectivamente, yo creo que hay que confiar en la labor del Ministerio Público, ya, pero también hay que dejar, ¿no es cierto?, que todas las personas puedan también defenderse. Y desde ese punto de vista, obviamente que la situación en la que quedan es bien compleja, porque la formalización, a pesar de que las formalizaciones existen, ni siquiera significa que existan presunciones fundadas como existía en el antiguo proceso con el auto de procesamiento, que era reconocida como declaratoria de reo, ¿no es cierto?, que lo que establecía era que tenían que haber presunciones fundadas para poder someter a procesamiento. Ese ni siquiera es una exigencia respecto a la formalización. Esto es solo una comunicación formal de que usted sea investigado con un delito. ¿Ya? Y es bien complejo, un delito donde además no va a poder prosperar en este caso si no hay denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos. Y por eso que a mi juicio cobra sentido el decir, bueno, entonces yo pido mi desafuero para poder defenderme a plenitud, ¿ya? Pero lo más probable es que efectivamente ese desafuero sea rechazado justamente por la inexistencia de la... Entonces, están en una especie de limbo esta situación jurídico donde, por un lado, no es posible para el Ministerio Público avanzar demasiado, y por otro lado, ¿no es cierto?, también los involucrados quedan en una situación bien compleja, porque obviamente hoy día la formalización te genera un estigma, una carga bien importante, sobre todo si eres una persona pública, ¿ya? Y la verdad que así como están esas causas, sin denuncia querida al Servicio de Impuestos Internos, sin que se pueda avanzar demasiado, ni siquiera va a terminar en condena. Sí, estamos conversando con el diputado Fuad Chahín. Fuad, yo te quiero llevar una vez más a lo que se viene en tu partido, que es la junta esta del 28 al 29 de julio, que está básicamente gira en torno a lo que va a ser la lista parlamentaria del partido, pero hay mucho interés por varias partes, y lo han dicho varias veces, de revisar la opción presidencial también durante esa junta. ¿Eso quedó descartado o es posible que pueda discutirse también? Está absolutamente descartado. Yo creo que nadie escuchado en el partido seriamente que plantee una alternativa como esa. Yo creo que fue una decisión muy compleja la de la democracia cristiana, pero también muy necesaria. Yo creo que era importante que nosotros lleguemos con una carta a la primera vuelta, que seamos capaces de volver a perfilar nuestra identidad partidaria, ocupar el espacio político que nos corresponde. Yo creo que además Carolina Goche es una candidata que tiene enormes condiciones. Yo lo que le pregunto a mis camaradas, si es que alguien tiene esa tentación, es si es que efectivamente creen que Alejandro Guillén es mejor candidato que Carolina Goche. Y yo creo que nadie podría hoy día sostener eso. Tenemos una candidata que tiene enormes cualidades desde el punto de vista de su liderazgo, de su capacidad, de su conocimiento profundo, del desarrollo de sus propuestas, de la seriedad con la que la ha elaborado, ¿no es cierto?, de la mirada que tiene de la política, de la sociedad, sin populismo, ¿no es cierto?, una política en serio,
con altura de mira, y yo creo que estamos todos convencidos de que tenemos la mejor candidata. Es cierto, hasta la hora no nos acompañan los números, pero tenemos que cambiar esos números, y eso es responsabilidad de todos. A mí me parece que sería imperdonable para la democracia cristiana que después de la decisión que toma, después de la convicción con la que actúa, por un criterio eminentemente pragmático, termine sacrificando al liderazgo emergente más prometedor que ha tenido la democracia cristiana en los últimos años. Y uno de los problemas que tiene la democracia cristiana es que se ha ido fagocinando sus propios liderazgos. Ha sido una máquina moledora de carne de los liderazgos emergentes del partido. Y creo que ese gustito no nos podemos ver a, ¿ya? Le pasó a Orrego, le pasó a Soledad Alvear, le ha pasado a mucha gente, ¿ya? En su momento. Y hoy día estoy convencido que el partido no está en condiciones de hacer eso con Carolina Goich, y yo creo que nadie en su sano juicio va a siquiera proponer en la Junta Nacional algo como eso. Fuad Chahín, muchas gracias por haber tomado este contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien. Listo, muy bien, muchas gracias. Adiós. No te separes de la 92.9.